Ya estamos aquí de regreso, mis queridísimos radioescuchas de Valora. Muchísimas gracias por estar semana a semana compartiendo los programas en las redes sociales y llegando cada día a más personas. Bueno, pues seguimos aquí con Esto es Coaching, mi primer programa respecto a este libro que se presentará en la Feria Internacional del Libro en esta versión 2019. Decíamos en nuestro primer apartado que la norma antropológica tiene que ver con la persona, la antropología filosófica y la primer parte de la definición del ser, de la persona, que es que el ser humano es de sustancia individual y de naturaleza racional. Bueno, pues efectivamente cada uno es cada quien, es único e irrepetible y eso le da la individualidad dentro de una sustancia de lo que es el hombre, de lo que es la mujer como ser humano. El genérico hombre significa para él la especie humana y que así es varón y es mujer y tiene su sustancia con su individualidad. Muy bien. Ahora Boecio continúa con que esa sustancia individual es de naturaleza racional. ¿Qué significa esto? A mí me apasionó muchísimo porque en la práctica del coaching esto es algo que tenemos que tomar en cuenta como una norma. ¿De qué significa? Que nosotros tenemos que saber que esa persona tiene un espíritu, un alma, una interioridad de la cual nacen todos sus deseos y todas las cosas que él quiere realizar. Y un coach tiene que respetarlo en base a la norma antropológica, precisamente porque conoce lo que es el ser. Y es importante, me parece que yo lo he visto, que siempre en el coaching tocamos la parte más interior del ser humano y si no vivimos la norma antropológica podríamos definitivamente sesgar o lesionar lo que se quiere lograr con esta persona y cosa que es algo en lo que la ética y la moral nos pueden detener gracias a la norma antropológica, es decir, no meternos en un terreno donde no debemos de meternos, que quizás lo tenga que resolver un especialista, ¿sí? Habrá en un programa, en un proceso de coaching, un momento en el que haya alguna situación médica, psicológica o incluso de una, digamos, solución técnica especial del negocio de aquel empresario, donde el coach tendrá que decirle, oye, esto te lo va a resolver tal persona o tal otra. Y entonces estaremos viviendo la norma antropológica. El coach no puede ser experto en todo, al contrario, tendrá simplemente que saber aquellas pautas que lo lleven a poder apoyar a su coachee, pero sobre todo entendiendo cómo él va a poder conseguir a lograr todo lo que quiere, todo lo que desea a través del potencial humano. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, arráncate y plántate desde el otro lado. Esta aseveración del Señor asevera el poder de que el ser humano puede plantearse cosas verdaderamente grandes, incluso a veces hasta atónitas para nosotros mismos y para todos los demás, pero lo conseguiremos con el esfuerzo, pero especialmente con la fe. Y a veces necesitamos esa ayuda, por eso este libro lo termino con una parte que dice, ¿quién es el gran coach? Para mí, en lo particular, pienso que nuestro Señor Jesucristo con su santísima humanidad y obviamente también con la divinidad, bueno, pues a cuántas personas no ayudó, a cuántas personas no sanó. Claro, Él es Él, es de una sustancia especial, de una naturaleza humana, claro está, pero también una naturaleza divina que tú y yo no tenemos y nosotros como coaches no podemos reemplazar o ser unos impostores de alguien que realmente puede hacer cosas impresionantes como lo hizo Jesucristo en el tiempo que estuvo en la tierra y lo sigue haciendo para los que tenemos fe cuando acudimos a los sacramentos. Pero en fin, sustancia individual de naturaleza racional. La primera pregunta que tendríamos entonces que hacernos, ¿el ser humano realmente tiene alma? Esa alma lo hace diferente que todas las demás realidades
en el planeta, en este mundo? Pues efectivamente sí, y eso tiene que ver con la antropología filosófica, con el reconocimiento de cómo el ser humano, a través del pensamiento y de todo lo que sucede en su interior, puede llegar a conclusiones impresionantes que lo hacen realmente el ser que puede dominar la creación, y que precisamente por no vivir la norma antropológica, ya no desde el punto de vista del coach, sino como ser humano, a veces el hombre crea o hace cosas realmente aberrantes, y que por eso muchas veces en este mundo estamos pasando este tipo de crisis que vemos. Bien, pero bueno, ¿cómo demostrar que un ser humano tiene esa naturaleza racional que le va a permitir hacer grandes cosas en su vida? Y toca al coach respetar como un sagrario la libertad, la individualidad y racionalidad de su coachee a través de la norma antropológica. Bueno, pues nos lo dice Carlos Llano, un filósofo de nuestro tiempo que ha escrito muchos libros de filosofía empresarial, y que realmente tuve yo el gusto de conocerlo y leer varios de sus libros, y en uno de ellos, que se llama precisamente Dilemas éticos de la empresa contemporánea, el doctor Carlos Llano nos dice: hay 5 aspectos que se dan en el ser humano y que la filosofía clásica ha venido observando alrededor de toda la historia, y que precisamente por darse nos confirman que la racionalidad no es, lo menciono yo en el libro, simple inteligencia evolucionada de un animal, sino más bien un soplo de una espiritualidad que solo se da en la persona de sustancia individual y precisamente naturaleza racional. Dice el doctor Carlos Llano que estas 5 cosas nos pueden dar la certeza de la espiritualidad, y que incluso en el momento en el que alguien lo negara, en ese momento se estaría demostrando lo mismo que se niega, que es la presencia del espíritu en el ser humano. Esto tiene consecuencias, mi querido radioescucha, impresionantes, porque nosotros, antropológicamente hablando, reconociéndolo, bueno, cuántos problemas o cuántas situaciones que el mundo está atropellando podrían arreglarse. Imagínate que toda la gente proabortista entendiera esto, y entonces nosotros sabemos que en la concepción hay un alma, porque así somos, sustancia individual de la naturaleza racional. Entonces sabemos que hay un ser humano, y por lo tanto estaríamos atropellando el más elemental de los derechos. Primer aspecto: el ser humano, ¿sí?, es capaz de concebir ideas abstractas, ¿sí? Pues la filosofía misma es abstracción. Todo el conocimiento humano que ha ido haciendo crecer, ha hecho las civilizaciones de alguna manera, tienen que ver con la concepción de las ideas abstractas. Dios mismo, ¿sí?, es una idea abstracta que después, evidentemente, lo dice también la fe católica. El ser humano puede llegar a la existencia de Dios, al conocimiento de la existencia de Dios, a través de su propia razón, de la racionalidad, hacer una abstracción de Dios, pensando, por ejemplo, cómo ha sido creado tan perfecto este mundo, observando el microcosmos o el macrocosmos, ¿sí? Y esa abstracción lo lleva a la deducción de la existencia de Dios, por ejemplo. Esa concepción de ideas abstractas que solo se dan en el ser humano, ¿sí? Es hasta puede causar gracia el tema de pensar que algún animal conciba ideas abstractas, ¿sí? Bien, el segundo punto es pensar realidades no materiales. Cuando un ser humano llega a la conclusión que Dios existe o que hay un ser que creó las cosas, estamos hablando de una realidad no material. Incluso errónea o acertadamente, quienes piensan en seres
que no tienen materialidad y que pueden tener alguna intervención con nosotros, están pensando en realidades no materiales. O por ejemplo, simplemente los números, todo nuestro lenguaje en un momento dado fue concebido en la mente, ¿sí? Son abstracciones y realidades no materiales. Esto solo lo podemos concebir con la naturaleza racional, ¿sí? Ese raciocinio, ¿sí? Que no solamente es aspecto cerebral, sino que llega mucho más allá, y con estos puntos lo vamos demostrando, mi querido Radio Escucha, como por ejemplo podríamos decir, ¿cómo se puede tener una visión de largo plazo para que un dueño de negocio pueda establecer su gran proyecto futuro? Bueno, pues es una realidad no material y una abstracción a través de lo que yo quiero ver hacia adelante. El ser humano puede reflexionar sobre sí mismo, sacar conclusiones de su ser. Por eso es la persona la única que se hace las grandes preguntas filosóficas, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? Pues esa es una reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo, sobre el universo y sobre la estancia en esta tierra. Imagínate, yo creo que ya estás tú pensando, wow, como coach tengo que vivir la norma antropológica porque uno de mis deberes como coach es hacer que haya un proceso de pensamiento, autorreflexión y autoconocimiento de esa persona de sustancia individual, y el coach solamente ayudará a que este proceso se viva sin la intromisión, sino simplemente proveyéndole de la exigencia, de las preguntas y de la ayuda. Por ejemplo, ¿cuántas veces una persona no se podría encontrar en un sinsentido en la vida y a través de este conocimiento antropológico pueda encontrar la salida, la verdad, el sentimiento? Como dice Benedicto XVI, no puede el hombre ir sin un punto fijo, y ese punto fijo es Dios. Claro está que cuando una persona pudiera, por la razón que sea, no tener fe o haber perdido la fe, de todas maneras puede pensar en un ser supremo, o como dice Napoleón Hill, en la sabiduría infinita. En fin, reflexionar sobre sí mismo. 4, actuar con libertad, ¿sí? ¿Cómo podemos demostrar la libertad? Bueno, si fuéramos animales y no tuviéramos este punto 4, ¿sí? Siempre que tendríamos hambre, comeríamos. Pero una persona que guarda una dieta se priva de la alimentación porque él desea un fin superior o un fin diferente, como sería adelgazar o como decía guardar la dieta, y ahí su libertad forza su voluntad para no comer. Eso no lo hace un animal no se pone a dieta. Quizás un animal no engorda porque solamente come lo que tiene que comer, y quizás precisamente haciendo mal uso de la libertad, una persona pudiera engordar porque no hace ejercicio de su voluntad para decir, ya no más de esto. Ahí está actuar con libertad. Pero pongamos un ejemplo mucho más severo, más dramático, una huelga de hambre, ¿sí? Cuando el ser humano puede pensar en ideas abstractas, no materiales, reflexionar sobre sí mismo y su entorno, puede, ante un ideal es una realidad no material, un ideal es algo abstracto que yo quiero, amo y deseo, ¿sí? Bueno, pues yo puedo decir no como porque quiero defender este ideal. Y hay gente que incluso ha pasado casi al borde de la muerte en una famosa huelga de hambre. Ha puesto su libertad en ese ideal, ¿sí? Entonces, es el ser humano de substancia individual y naturaleza racional, como dice Boecio, quien tiene esta capacidad de actuar con libertad. Y también, como punto número 5, el ser humano, dice el doctor Llano, citando a toda la filosofía clásica, el ser humano es un sujeto de un progresivo desarrollo infinito. Es decir, jamás terminaremos de aprender, jamás terminaremos de mejorar, jamás terminaremos de movernos de un punto hacia otro. Y ahí cuánto
cuánto apoyo ofrece un coach para que tú sepas que este punto 5, cuando ya llegas a un punto de mejora, todavía hay algo más a lo que tienes que aspirar, ¿sí? Es una gran responsabilidad, pues, que el coach, a través de estos coaching, pueda saber que la norma antropológica deberá de respetar la naturaleza personal. ¿Para qué? Para que pueda llevar a su coachee a este desarrollo infinito libremente y llevándolo a una visión de la vida totalmente, incluso fuera de sus propias posibilidades, desde el punto de vista de lo que él concibe como puedo o no puedo, sabiendo de que cuando se tiene esa fe, se puede llegar muchísimo, muy lejos, más allá de lo que nos puedan decir los arquetipos o los contextos donde nos vivimos, ¿no? Por ejemplo, lo que iría en contra de la norma antropológica pudiera ser: tú no puedes hacer eso, no eres capaz de hacer eso, ¿cómo se te ocurre? Eso sería ir en contra de la norma antropológica. Pero si una persona dijera: quiero poner una empresa, quiero ayudar a una fundación, quiero conseguir esto en mi vida, bueno, el coach lo que tendría que es basarse en la norma antropológica, es una persona y él lo puede conseguir y lo puede lograr. Claro, habría también, precisamente por el conocimiento del ser humano, de que ahora también tenemos situaciones muy simpáticas, pero también bastante peligrosas, como es el llegar al límite del ser humano con aspectos extremos, ¿sí? Poder realmente pensar que podemos hacer cosas humanamente y poner en riesgo la vida. Bueno, pues eso también tendríamos que ponerlo en un entredicho y de decir: bueno, ok, está bien, pero tenemos que pensar que el ser humano tiene limitaciones y es parte de su sustancia individual, no puede volar, evidentemente. Entonces, en fin, sin embargo, vemos ahora con los deportes extremos y con muchas prácticas de ese tipo cómo también se ha llevado al ser humano a cosas realmente impresionantes. Pues aquí lo tiene, mi querido Radio Escucha. El coaching es Ubuntu, y el coach tendrá que tener bases filosóficas, como dice Stephen Covey, y como dice el doctor Llano, reconocer que existe el alma en el ser humano, y eso cambia dramáticamente la posición, el trabajo que un coach tiene que hacer. Por lo tanto, un coach tiene que ser responsable y tener como norma el respeto de la persona íntegra y no sesgarse hacia ninguna disciplina que atendería más bien un experto. Y por otro lado, tenemos que tener una gran responsabilidad, una ética de ir llevando a nuestro coachee hacia el mayor cumplimiento de lo que es una persona de sustancia individual y de naturaleza racional. Por ahí va, esto es coaching, mi queridísimo Radio Escucha, un libro que he escrito con todo este tiempo apoyando a tantas personas para que consigan mejores resultados en su vida. Ahí en las redes sociales tú podrás ver cómo amablemente muchos de las personas que se han acercado a tu servidor han ido consiguiendo mejores resultados a través de este proceso de crecimiento personal, como dice el doctor Llano, de progreso y desarrollo. En el periodo que les puede uno acompañar, pueden conseguir más y mejores resultados. Por lo menos esa es la gran intención con la cual se ha escrito este libro, para que tú puedas descubrir hasta dónde puedes llegar, como dijera John Maxwell en alguno de los programas que ya grabamos anteriormente. Pero bueno, vamos a hacer un último corte para regresar a la gran conclusión de cómo la norma antropológica es la gran herramienta y la gran guía de quien quiere ser un coach o de quien quiere recibir coach, sin descuidar este punto neurálgico del proceso de mejora de las personas. Regresamos.